Bendiciones, querido pueblo. Hoy les saluda a su sierva Nancy Elizabeth, peregrina de Salvatore, desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Hoy vamos a continuar con este libro de 2 Timoteo, ya finalizando este capítulo 3, y vamos a comenzar también a ver el capítulo 4. Pero como es un capítulo que lo he considerado con mucha posibilidad de extraer enseñanzas, vamos a hacer una parte en esta prédica y vamos a continuar en el próximo video. Vamos a comenzar leyendo el versículo 14 del capítulo 3. Dice así el apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, vemos en este versículo que Pablo ya concluye esta sección con un pedido a Timoteo para que persista, para que se mantenga, como hemos venido hablando anteriormente, en esa lealtad que Pablo sabía que lo era, pero era necesario recordarle especialmente que se mantenga y que persista y que permanezca leal a toda la enseñanza que había aprendido no solamente de Pablo, sino desde sus comienzos con su abuelita Loida, con su madre Eunice e incluso con la iglesia misma, donde él había estado un tiempo. Y sabemos que Timoteo era judío por parte de madre, eso lo vimos, y aunque su padre había sido griego, puedes leerlo en Hechos capítulo 16:1, fue su madre la que le educó en la fe. Y veamos un poquito con respecto a los judíos, ya que su mamá era judía, y es que era el orgullo de los judíos que sus hijos, desde muy temprana edad, fueran entrenados en la ley. Para ellos no es como para nosotros en nuestros tiempos. Quizás para nosotros en nuestros tiempos, incluso hablando de los cristianos, es importante que nuestros hijos se entrenen quizás en áreas educativas, camino a ser un profesional, que se entrenen en áreas físicas, en algún talento o virtud que pudieran tener, que los niños empiezan a manifestar, en algún área musical. ¿Quién de nosotros no nos hemos gozado cuando hemos visto que nuestro niño ya desde pequeñito le gusta cantar? O desde muy pequeñito tiene tendencia a distintos tipos de lenguas extranjeras. Y así podemos ver la diferencia entre la cultura judía y la cultura cristiana. Para ello era muy importante que sus hijos desde muy temprana edad fueran entrenados en la ley, hasta el punto que se aseguraban que sus hijos aprendieran la ley desde que llevaban pañales y que la bebieran con la leche de su madre. O sea, qué importante era que su madre entendiera los principios de la ley, para que ella decía que así como amamantaba a su hijo en lo natural, es como que se iba amamantando también en lo espiritual con respecto a la ley. Se aseguraban que la ley esté tan, pero tan grabada en el corazón y en la mente de un niño judío, que dice, podría quizás olvidarse su propio nombre, pero nunca de la ley. Y así es que Timoteo había conocido las Sagradas Escrituras desde su primera edad. Debemos también, hermano, tener presente que las escrituras de las que escribe Pablo eran las del Antiguo Testamento. Todavía no había llegado a hacerse el Nuevo Testamento. Y si lo que él dice de la Escritura es verdad del Antiguo Testamento, mucho más lo es de las palabras del Nuevo recibidas por el Espíritu Santo de Jesucristo mismo. Porque recordemos que el apóstol Pablo todo lo que es doctrina y el conocimiento de Jesucristo lo recibió por revelación. Entonces debemos notar que Pablo hace aquí una distinción. Habla de toda escritura inspirada por Dios, como dice el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora veamos un poquito, porque estamos viendo este trasfondo que era el que tenía que vivir Pablo y tenía que despejar el camino, y era el de los gnósticos.
Los gnósticos tenían sus propios libros de fábulas. Aquí en ellos los consideraban libros fantásticos, porque ya hemos hablado en prédicas anteriores cómo ellos hablaban y contaban sus historias, que en realidad eran fábulas, que es la que se expresan aquí a través de Pablo. Todos los herejes se referían a su propia literatura para apoyar sus ideas. Pero tengamos en cuenta este tipo de expresión. Ellos se referían a su propia literatura, en donde ellos apoyaban sus ideas. Y Pablo consideraba esas cosas como simplemente humanas. Pero los grandes libros, como por ejemplo la Torá, que está compuesta de muchos libros, para el alma humana eran los inspirados por Dios, que los creyentes habían santificado. Entonces, ahí vemos la diferencia. Los herejes predicaban, hablaban, sofaban su propia literatura humana. Pero sin embargo, ya la iglesia primitiva y los creyentes habían santificado los libros inspirados por Dios. Ahora, leamos el versículo 15 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ir viendo cómo Pablo va expresando la utilidad de la Escritura. Y vamos a ver 5 puntos donde va desglosando, o vamos a desglosar nosotros lo que Pablo quiso decir con respecto a las Escrituras. En primer lugar, dice que las Escrituras dan la sabiduría que trae la salvación. Porque pensemos, hermanos, ¿cuántas veces conocemos sabios en la tierra? Muchos de ellos han sido dignos de recibir premios Nobel por su sabiduría, una sabiduría innata, terrenal, que la han adquirido o la han traído desde cuna, como podemos decir, y que han sido galardonados realmente porque lo han merecido. Pero son sabidurías humanas, pero sin embargo no traen salvación al ser humano. Pueden traer ayudas para poder vivir la vida de una manera un poco mejor, pero no la salvación. En cambio, de la sabiduría de las Escrituras que Pablo está hablando, es esa sabiduría que realmente trae salvación, que muchos la ignoran, muchos la tienen en poco, porque no es una sabiduría terrenal, sino espiritual, sobrenatural de los mismos cielos. Vamos a contar que A.M. Chirwin, con respecto a la Biblia en el evangelismo mundial, o sea, eran los tiempos donde se hacían campañas o se hacían viajes, se hacían grandes trabajos a nivel mundial, predicando el Evangelio. Bueno, Chirwin dice que cuenta la historia de una enfermera del pabellón de los niños en un hospital de Inglaterra. Hacía tiempo que encontraba la vida esta enfermera, como ella misma decía, inútil y sin sentido. Había leído muchos libros y estudiado muchas filosofías, tratando de encontrar satisfacción, porque realmente su alma estaba vacía. Nunca había probado realmente la Biblia, porque una amiga la había convencido con argumentos sutiles de que la razón no podía estar en ella, o sea, en la Biblia. Por eso tengamos cuidado a quién escuchamos y cuáles son los argumentos que presentan, porque no hay otro argumento que nosotros podamos y debamos escuchar, que es lo que la Biblia enseña y dice a través de su Santo Espíritu. Vendrán muchos filósofos que hoy se están levantando con una sabiduría, y yo siempre digo, extraída de la Biblia, pero acomodada a sus pensamientos. Entonces eso es lo que le pasó a esta enfermera, y no podía creer, ni le daba razón a la Biblia, ni que era certera, ni que era veraz. Entonces dice que cierto día llegó un visitante a la sala donde trabajaba esta enfermera, y dejó algunos evangelios, como hacen los gedeones hoy en día, porque pertenecemos también a ese grupo, conocemos cómo se trabaja. Se va por los hospitales, por las escuelas, distintos lugares, dejando los evangelios para que las personas puedan acceder gratuitamente a la palabra del Señor. Bueno, dice que este visitante entró a esa sala justamente donde ella estaba
y dejó algunos evangelios. Convenció a la enfermera para que leyera un ejemplar de San Juan, porque estaba totalmente influenciada por su amiga, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, este visitante, este servidor, este evangelista, logró convencerla que leyera el ejemplar de San Juan. Entonces dice que era tal el poder del Evangelio, como sabemos nosotros, que estaba haciéndola brillar a ella con la verdad. No solamente la verdad brillaba, porque sabemos que la palabra de Dios es luz que alumbra, sino que ella también comenzó a brillar. Empezó a ver las cosas con otros ojos, a pensar de otra manera, y dijo: todo mi ser respondió a ella. Todo mi ser respondió a ella. Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque no podemos decir nosotros: yo estoy empezando a creer algo. Cuando la luz del Evangelio llega a una persona, todo el ser es alumbrado y toda la persona es convencida de la veracidad de la palabra de Dios. Después vamos creciendo en la doctrina, después vamos creciendo en otros conocimientos, pero la verdad de la salvación tiene que ser inmediata, clara, como realmente nuestro Señor es. Las palabras, dice esta enfermera, que me convencieron fueron las de San Juan capítulo 18, versículo 37, que dice así: Jesucristo dice: para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así es que escuché esa voz, dice la enfermera, y oí la verdad y encontré a mi Salvador. 3 cosas fundamentales. Escuché esa voz, porque a veces estamos tan acostumbrados a escuchar tantas voces que no podemos escuchar la verdadera. Pero ella dice: escuché esa voz, la voz del Espíritu Santo hablando a través de Jesucristo. Dice: y oí la verdad, porque la Biblia es verdad, y encontré a mi Salvador. Una y otra vez, queridos hermanos, la Escritura les ha abierto a hombres y mujeres el camino a Dios. La verdad es que nadie que esté buscando la verdad debe privarse, evitar o prescindir de leer la Biblia. ¿Estás buscando la verdad, querido amigo? ¿Estás buscando esa verdad que alguien te dijo que existe una verdad única y salvadora? Entonces no puedes prescindir de la Biblia. Quizás has empezado a ir a libros de autosuperación. Quizás has ido al libro de filosofías, muchas de ellas buenas. ¿Y cuántas cosas más puedes haber accedido? Pero si tú estás buscando realmente la verdad, no puedes prescindir de la Biblia. Ese es el primero y el último libro que debes leer. Un libro con ese historial no se puede tomar a la ligera. Si lo hace, las cosas más sorprendentes te van a suceder, querido amigo, porque contiene una sabiduría, como dijimos al principio, salvadora, que no hay en ningún otro libro. Podrás tomarte el tiempo que quieras y leer en la biblioteca los libros que quieras, como lo era yo en un tiempo, que leía desde chica y leía y leía y leía muchos libros. Y recuerdo que cuando era pequeña, mi madre nos educó comprando libros y teníamos esa costumbre de leer y nos gustaba leer libros. Entonces, cuando ya empecé a ir a la escuela, había una biblioteca y yo esperaba el recreo para ir a leer libros. Entonces, queridos hermanos, si somos capaces de leer tantos libros de fábulas, de vanidades, de fantasías, ¿cuánto más un libro que tiene sabiduría salvadora? Y que, como los judíos desde los pañales ya a los niños lo estaban instruyendo en la Biblia, en la Torá, hablemos, los judíos lo instruían en la Torá, en la ley. Entonces ahora sí, hermanos, pasamos al segundo punto de cómo Pablo va explicando la utilidad de la Escritura.
El versículo 16, recordemos que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si las Escrituras son útiles para enseñar, en el Nuevo Testamento tenemos una descripción de Jesús, un relato de su vida y una exposición de su enseñanza. ¿Queremos saber qué enseñaba Jesús? Vamos a la Biblia. Ahí está el original, ahí está lo verdadero. Muchas veces agarramos libros con explicaciones de lo que Jesús enseñó y está bien, porque a veces lo hacen de una manera más sencilla, de una manera más entendible, más fácil de entender la idea, pero qué mejor que ir a la fuente. Y allí en el Nuevo Testamento tenemos todo eso, descripción de quién era Jesús, el relato de su vida desde pequeño hasta su muerte y ascensión y toda la enseñanza que nuestro Jesús nos dejó en su palabra. Por esa misma razón es indiscutible, hermanos, que sea lo que se pueda discutir acerca del resto de la Biblia, es imposible para la iglesia el evadir, el dejar de lado los evangelios. Hoy en día se están dejando de lado los evangelios y eso es lo más triste y lamentable. Se está volviendo al Antiguo Testamento y se le está dando mucha importancia a la ley, a la Torá, que tiene su peso y su importancia y su valor, y toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene su mismo peso y su mismo valor. Pero no hay que dejar de lado los evangelios. Si leemos el Antiguo, leamos también el Nuevo. Y cuánto más los evangelios donde nos hablan de la vida, la descripción de nuestro Señor y la exposición de todas sus enseñanzas. El cristianismo no está fundado sobre un libro impreso, sino sobre una persona viva. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Porque nosotros podemos leer muchos libros y son libros, son aprendizajes que nosotros leemos, pero cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos leyéndola a una persona. La persona que nos dio la vida eterna, a todo lo que hemos creído y hemos querido recibir la vida eterna. El único lugar en todo el mundo en el que obtenemos un informe acerca de esa persona y de su enseñanza verdadera es el Nuevo Testamento. Por eso la iglesia que no tiene un estudio bíblico es una iglesia en la que falta lo esencial. En el Antiguo Testamento se anuncia el Mesías, pero no podemos dejar de leer el Nuevo Testamento, donde se manifiesta ya en carnes el Mesías Salvador. Leamos el anunciamiento, tan importante y tan emocionante, y vamos luego a la manifestación de ese anunciamiento. Pensemos un poquito, ¿qué tipo de cristianismo estamos siguiendo? Porque si estamos siguiendo un cristianismo donde solamente estamos reconociendo el anunciamiento, no es un verdadero cristianismo el que estamos declarando y viviendo. Hoy hay mucha confusión, hay mucho engaño y tenemos que tener mucho cuidado porque realmente tenemos que conocer la manifestación de nuestro Salvador, de nuestro Mesías que ya vino a la tierra y a quien lo estamos esperando que nos venga a buscar y a llevarnos al descanso eterno, a las bodas del Cordero. Tercer punto, donde vemos la utilidad de la Escritura a través de Pablo, como la expresó, que se encuentra en el versículo 16, ya leído varias veces. Y la Escritura dice que son valiosas para redarguir o para reprender. Hoy en día no nos gusta, ¿verdad? Yo creo que en realidad nacemos con una naturaleza que no nos gusta la reprensión. Por eso vemos que los niños se enojan, que lloran, que se ofenden, porque ya desde pequeño no les gusta ser exhortados, no les gusta ser reprendidos, no les gusta ser redarguidos. ¿Cuánto más cuando ya tenemos voluntad propia y cuando somos adultos? Pero sin embargo, la reprensión es para todos los tiempos y todas las edades. Entonces, la palabra de Dios es útil para redarguirnos, para reprendernos. No quiere decir tampoco que las Escrituras sean para sacar faltas y que nos sintamos mal por eso. Lo que quiere decir es que son valiosas
para convencer a una persona de que está en el error e indicarle el camino recto. Porque ¿de qué vale que alguien te esté mostrando tu error, pero no te esté mostrando el camino para salir del error? Entonces, la palabra de Dios es útil para exhortarte, pero también para mostrarte el camino por donde debes realmente andar. Y volvemos a esta persona que contamos recién, a A.M. Chirwin, nuevamente, y él tiene varias historias. Ya hemos contado una de la enfermera, y ahora tiene otras historias maravillosas de las cuales se las voy a compartir, hermanos. Tiene historias de cómo la escritura llegaron por casualidad, decimos por casualidad, pero siempre hay un propósito divino, a manos de personas y cambiaron sus vidas. Vamos a ir dando unos cuantos ejemplos. Soy una persona que me encanta dar ejemplos reales que me conmueven. Y uno de ellos fue en Brasil, el signo señor Antônio de Minas, 1644-1721, gobernador general de Brasil, segundo marqués de Minas y cuarto conde de Prado. ¿Por qué me tomé el tiempo de buscar quién era esta persona? Porque a veces creemos que el Evangelio es solamente para las personas sencillas. Y realmente el Evangelio es para las personas sencillas que tienen un corazón sencillo. Por eso es que hasta los niños pueden convertirse, porque el Evangelio es así, no es complicado. No necesitamos que venga una persona especial a hacernos entender lo básico de la salvación. Pero podemos ver que también hay personas como un marqués, como un conde, como un gobernador, que sus estudios los tiene, su sabiduría la tiene, su influencia la tiene, y su estilo de vida lo ha logrado también, quizás por tradición, porque sus padres también fueron gobernadores y marqués y condes, y entonces viene con tradiciones de una posición, un estrato social. Entonces dice que esta persona, este señor Antônio de Minas, compró un Nuevo Testamento, pero escuchen para qué lo compró. Compró un Nuevo Testamento y se lo llevó a su casa para quemarlo. O sea, querría sentir la satisfacción de quemar un Nuevo Testamento, porque sabemos que si quemamos un testamento no se soluciona el tema, ¿verdad? Porque hay otros miles de Nuevos Testamentos. Pero ¿cómo sería el odio que tenía y el desconocimiento que él quería darse como en el gusto de quemar un Nuevo Testamento? Entonces dice que cuando llegó a su casa se encontró con que el fuego ya estaba apagado. Seguramente eran tiempos donde hacía mucho frío y prendían las calderas, prendían los hogares, esos que se les llama donde hay leña y fuego. Entonces dice que intencionalmente lo encendió de nuevo. Echó en él el Nuevo Testamento, pero dice que no ardía. Entonces abrió las páginas para que ardiera más fácilmente. Vieron que los libros, cuando están las hojas pegadas, no se queman. Entonces lo abrió para que se encendiera, pero dice que no ardía. Y cuando lo empezó a abrir, lo abrió por la parte del Sermón del Monte, que lo puedes leer si quieres, en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23, o también lo puedes encontrar en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Allí está el Sermón del Monte, o sea, las bienaventuranzas maravillosas que han levantado nuestro ánimo, nos han fortalecido cuántas veces en momentos difíciles y a cuántos en momentos de persecución. Allí dice que se le abrió el libro y empezó a echarle una ojeada cuando lo estaba echando en el fuego. Pero le tocó la mente. Alguna frase, alguna bienaventuranza lo dejó pensando. Entonces dice que lo volvió a sacar del fuego y lo siguió leyendo, olvidándose del tiempo, ya no le importaba el tiempo. Y pasó así toda la noche. Y cuando estaba ya amaneciendo, ¿cómo sería que el poder de la palabra había tocado no solamente su mente, sino su espíritu y su corazón? Que dice que se puso en pie y declaró: creo. ¡Qué hermosa historia real, verídica, verdadera! De muchos años atrás, pero hoy ese mismo evangelio que conmovió y transformó y cambió a ese hombre de la alta sociedad,
con pensamientos quizás no sencillos, sino pensamientos antilocuentes, pudo convertirse y entender que realmente la palabra de Dios es verdadera. Vamos a otro ejemplo. Vicente Quiroga, de Chile, dice que encontró unas pocas páginas de un libro que había traído la marea sobre la playa después de un terremoto. Dice que las leyó y ya no pudo descansar hasta que consiguió el resto de la Biblia. ¿Será que esperaba en la marea que llegaran las otras hojas? O no sé, no especifica aquí cómo logró conseguir el resto de la Biblia. Quizás lo compró, buscó a algún cristiano, no sé, pero dice que no pudo descansar porque había leído ese poquito que había conseguido y luego ya tuvo toda la Biblia en sus manos. Dice que no solo se hizo cristiano, sino que dedicó el resto de su vida a la distribución de las Escrituras en las aldeas olvidadas del nordeste de Chile. Me impacta realmente cómo se convertían con las palabras de Jesús las personas. ¿Estás desestimando las palabras de Jesús? ¿Qué estás estimando en tu vida? Porque hoy estamos viendo otro tipo de evangelio. Se están estimando quizás mucho la ley, y que la ley es la que nos regula a nosotros la vida, para que vivamos ordenadamente y para que entremos por la puerta estrecha realmente, para que no pequemos. Pero ¿estamos desestimando el nombre de Jesús de Nazaret? A mí me conmueven porque estas personas se convirtieron por las palabras de Jesús. Y vamos a otro ejemplo que dio este hombre que hemos recién contado la historia de la enfermera, Chirwin. Y dice que una noche oscura en un bosque de Sicilia, un ladrón detuvo a un distribuidor de folletos, de libros, en este caso, libros y folletos religiosos. Lo detuvo. ¿Pero cómo lo detuvo? Apuntándolo con un revólver. Entonces dice que le ordenó que encendiera una hoguera y quemara sus libros. Antes era muy común que se quemaran las Biblias, como también se quemaban a los cristianos. Hoy en día se los tira en los basureros, o no se los recibe, o se les rompe en la cara de alguien. Pero en esos tiempos dice que él a punta de pistola le ordenó que quemara sus libros que estaba distribuyendo. Entonces encendió el fuego y este distribuidor de folletos le preguntó si podía leer un poco de cada libro antes de arrojarlo a las llamas. Leyó el Salmo 23 para empezar, luego de otro libro, la parábola del buen samaritano, y de otro, el Sermón de Monte, y de otro, 1 Corintios capítulo 3, el verdadero amor. Al final de cada lectura, el ladrón decía: este es un buen libro, no lo quemaremos, dámelo, le dijo al distribuidor. Y por último, dice que al fin y al cabo no se quemó ni un solo de los libros que tenía el distribuidor. El ladrón dejó al distribuidor y dice que se internó en la oscuridad, vaya a saber por dónde andaría, con los libros del distribuidor. Y dice que años más tarde apareció otra vez este ladrón, pero ya no era el mismo. Esta vez dice que era un pastor cristiano y era a aquella lectura de los libros a lo que atribuyó su cambio de vida. ¿Quién cambió la vida de este ladrón? Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo estás pretendiendo que la gente cambie? ¿Qué evangelio estás predicando? ¿O en qué te estás focalizando para que la gente realmente entregue su vida al Salvador? Porque para eso vino Jesús a la tierra. Vino para entregar su vida para que muchos fueran salvos por él. Y este ladrón fue uno de los que fue salvos por el testimonio de Jesucristo. No hay duda entonces, hermanos, que las Escrituras pueden convencer a una persona de su error y del poder de Cristo. Maravilloso el Evangelio de Jesucristo. Nunca dejemos de amarlo, nunca dejemos de predicarlo, nunca dejemos de vivirlo.
Cuarto punto o explicación que Pablo dio acerca de las Escrituras, en el versículo 16 dice que son útiles para corregir. Y el verdadero significado de esto es que todas las teorías, todas las teologías, todas las éticas se deben poner a prueba. ¿Con qué? Con la Biblia. Si contradicen la enseñanza de la Biblia, entonces, sin pensarlo, hermanos, hay que rechazarlos. Si tienes alguna teoría, alguna teología o algún punto ético que te han regalado, lo tienes en un libro y no va acorde a la palabra de Dios, directamente tíralo, quémalo, recházalo. La prueba siempre debe ser que tiene que estar de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo, como realmente lo presentan las Escrituras. Quinto punto, también versículo 16, allí Pablo hace una última observación. El estudio de las Escrituras entrena a la persona ¿en qué? En la integridad, hasta equiparla para toda buena obra, o sea, lo instruye en justicia. Eso significa que está preparándola, entrenándola a la persona en la integridad, en la plenitud, para que pueda estar capacitado para poder realizar toda buena obra, instruido en justicia. Y aquí tenemos la conclusión esencial, hermanos. No se deben estudiar nunca las Escrituras con un fin egoísta, simplemente para hacer bien al alma de cada uno, como diciendo, yo me estoy edificando, yo estoy conociendo la verdad, yo soy salvo, sino una conversión que hace pensar nada más en que uno es salvo, no es una verdadera conversión. El cristiano debe estudiar las Escrituras para que seamos útiles para Dios y a sus semejantes. Por eso es que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No solamente a nosotros mismos, porque en primera instancia tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero también amar a los semejantes, que han sido creados también como nosotros, a imagen y a semejanza de nuestro gran Dios. Nadie es salvo a menos entonces que esté apasionadamente entregado a salvar a otros. Si no tienes esa pasión porque las almas conozcan a ese Salvador que te salvó a ti, entonces revisa un poquito realmente qué evangelio estás escuchando. Porque cuando uno es salvo, inmediatamente quiere que todas las demás personas sean salvas también. Inmediatamente. Uno también quiere que los demás conozcan ese evangelio que le transformó la vida. Por eso es que los ladrones después son los mejores predicadores, porque han sido transformados de tal manera que ellos también quieren que otros que andan en caminos iguales o peores también sean transformados y conozcan la verdad, que los hace libres. Y bueno, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como acabamos de ver. Esa perfección es la integridad que tenemos que buscar y procurarla, hermanos, no conformarnos con ser personas buenas, nobles, sino estar entrenado en toda buena obra, preparados, hermanos. Para eso sí nos tenemos que entrenar y para eso sí nos tenemos que preparar, realmente todos los días de nuestra vida, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Entonces, si nosotros no somos íntegros, ¿cómo pretendemos entrar al cielo, donde existe la santidad absoluta, total? Sin santidad nadie ha de ver a Dios. Y ahora sí, vamos a comenzar el capítulo 4.